batalla, pero no la guerra, porque la guerra la lleva papá Dios. Amén. Por eso que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el que tiene el dominio de todas las cosas. Si nos pasa algo que para nosotros es negativo, ¿verdad? Es con el fin de un propósito para con Él. Porque por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Si Él permite una enfermedad en nuestras vidas, es porque de ahí Él va a sacar algo bueno. Él va a sacar un testimonio. Amén. Si Él permite una derrota en su vida, no es porque lo esté castigando a usted, sino porque necesita que en medio de ese proceso usted sea fortalecido. Porque si usted estudia la palabra, muchos hombres de Dios pasaron por grandes tribulaciones, pero al final de cuentas, Dios a cada uno de ellos le dio la victoria. Amén. A cada uno de ellos le dio la victoria. Porque aún cuando Jonás estaba en el vientre del pez, Dios le dio la victoria. Aún cuando Job lo perdió todo, Dios le dio la victoria. Todos estos grandes hombres de Dios, Elías, Dios le dio la victoria. A Esther, a Débora, Dios le dio la victoria. A Cristo Jesús le dio la victoria. Cuando muchos veían su derrota, entre comillas, por otro lado, la parte espiritual estaba siendo coronado. Amén. Por ti y por mí. Amén. Para darle inicio a la palabra, quiero leer 1 de Reyes 19, del 1 al 10. Dice así de la siguiente manera, leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como los de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y escuchándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Siguiente. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada y tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Gloria a Dios por esto, porque Elías, a causa de que se levantó una mujer, Jezabel, y empezó a matar a todos los profetas de Jehová, y le mandó este mensaje a Elías, en la cual Elías obviamente tuvo miedo. Sintió miedo, que se encuevó. Dice la Biblia que él estuvo en una cueva. Amén. Y a veces a nosotros nos pasa de la siguiente manera, igual que Elías. A veces nos sentimos amenazados, nos sentimos perturbados por algo negativo, por un mensaje del enemigo que lo dirigimos de nuestra mente a nuestro corazón y lo hacemos parte de nosotros, y ya queremos renunciar a las cosas de Dios. Y resulta que acontece que Elías, yo me imagino que en ese entonces, si tan tanto miedo, no quería dar el mensaje de Dios, no quería salir a predicar, no quería hacer absolutamente nada, sino quedarse en esa cueva. Pero vino palabra de él, y él obviamente accionó a la orden de Jehová. Y en
Segunda de Reyes 2:11, ¿verdad? Se cumplió la promesa de Dios sobre la vida de Elías, dice mi hermano Joel, porfa. Segunda de Reyes 2:11. Ahí es cuando Elías es llevado al cielo, dice: y aconteció que yendo ellos hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo y a un torbellino. Acá, después de todo este proceso, Elías se encuentra, ¿verdad?, con un siervo, con Eliseos, y es tan tremendo que cuando es arrebatado Elías, la bendición era para Eliseo, porque lo que anhelaba Eliseo era la unción que tenía Elías de parte del Señor, porque recuérdense que todo es por el Señor y para el Señor. Y no solamente quería la porción, sino quería una doble porción. Así que usted, como Eliseo, usted tiene que anhelar la doble porción. No podemos ser personas que solamente recibimos lo poco, no, sino que también anhele más en su corazón, pero las cosas de Dios. Así como usted de repente anhela un buen calzado, una buena polera, un buen jockey, anhele las cosas también de Dios. Anhele también las cosas de Dios, que en su tiempo Dios lo va a bendecir en gran manera. Las prédicas anteriores, el pastor siempre hacía referencia a la... Pastor, acuérdenme, ¿cómo se llama? ¿Dónde meten las flechas? Aljaba. Nosotros somos instrumentos de Dios y estamos dentro de la aljaba. Cuando el pastor decía que, obviamente, cuando han visto las películas donde trabajan con espada, con flechas, usted es una flecha en las manos de Dios, que para poder salir con fuerza al blanco, usted tiene que ser tensado hacia atrás primero. No sé si usted está entendiendo esta palabra, de verdad. Usted tiene que ser tensado hacia atrás para poder salir al blanco con fuerza. Gloria a Dios. Yo que usted diga un amén. Yo que usted diga un amén si está entendiendo esta palabra. Usted primero tiene que ser procesado para poder ver la gloria de Dios en su vida. Mira, una vez, como en el 2018, 17, me congregué en una iglesia. Éramos 5 líderes en esa iglesia, el cual Dios nos empezó a usar. Dios nos empezó a usar a los 5 líderes y empezó a revelar lo que estaba aconteciendo en la vida de los pastores, que no estaban, como decimos nosotros, montados en el carril. No estaban montados en el carril, no estaban direccionando la iglesia como debía ser. ¿Y saben qué hicieron esos pastores? Que Dios los bendiga donde estén. A los 5 líderes nos hicieron firmar un libro de despedida de la iglesia, porque Dios nos estaba revelando lo que estaba aconteciendo en ellos. Y nosotros nos sentimos que era el final de todo. Pero Dios tenía algo más grande preparado para nosotros. Fue sacándonos de un lugar a otro, donde empezamos a ejercer el llamado, donde empezamos a ejercer. Y así Dios quiere hacer también contigo. Si Dios te mueve de un lugar a otro, de un empleo a otro, no es porque Dios te quiera castigar, como vuelvo y lo repito, sino porque Dios tiene algo mejor para ti. Amén. No todo está perdido. Yo no sé por qué crisis esté pasando en tu vida. Si es una crisis financiera, si es una crisis, una ruptura, si te traicionaron, yo no lo sé. Pero déjame decirte que no es el fin. No todo está perdido. ¿Cuántos conocen aquí la historia de José? Para José yo me imagino que fue muy difícil, porque como persona a veces sentimos una traición de un familiar y eso duele muchísimo. A José su hermano lo vendieron, lo metieron en una cisterna. ¿Cuántos aquí se han sentido que han estado en una cisterna? ¿Cuántos aquí se han sentido traicionados por su familia? Por sus mejores amigos. Pero no todo estaba perdido para José. Había algo preparado para José. Y era gobierno. Escuche bien, era gobierno. Yo creo que José, por todo el proceso que pasó, él quizás se quería rendir, quizás ya no quería saber más nada.
Él quizás en su corazón se quería morir, pero ¿sabe algo? Confiaba en el Señor. Confiaba en el Señor. Y dice la palabra que era tanta la gracia de Dios que él tenía, que cuando él sube a Egipto, cuando lo ponen como gobernador, como líder, primero fue mayordomo primero en una casa de uno de los manos derechas del faraón. Dice que era tan bendecido que empezó a bendecir todo Egipto lo empezó a bendecir a causa de uno. Escuche bien, a causa de uno. Y tú eres ese uno. Que necesitas creerle a Dios. Porque esa dificultad que tú estás pasando el día de hoy es mínima para lo que Dios quiere para con tu vida. Es mínima para lo que Dios quiere para con tu vida, varón. Simplemente tienes que seguir caminando. Aunque no veas la promesa, sigue caminando. Abraham no sabía para dónde iba, pero él seguía caminando porque confiaba en el Señor. Y a veces preferimos confiar en nuestro propio intelecto, en nuestro propio conocimiento, que en la palabra que Dios ha dicho sobre tu vida. Que eres real sacerdocio, eres escogido, eres la niña de sus ojos. Pero te pones triste cuando alguien te dice que no quiere estar contigo. Te pones triste cuando alguien te llama feo, te llama fea. ¿Por qué? Si hay alguien arriba que te creó hermosa, te creó hermoso. No todo está perdido. Esa batalla que crees perder, déjame decirte que es el inicio de una nueva temporada. Es el inicio de una nueva temporada. Yo le decía el sábado pasado, Dios mío, me toca predicar la semana que viene, dame una palabra. Porque yo no soy hombre de que predico algo que ya yo había estudiado meses atrás. No, yo quiero palabras frescas porque Dios es genuino. ¿Cuántos creen aquí que Dios es genuino? Amén. Que Dios hace todo nuevo. Amén. Que Dios hace todo nuevo. Dice la Biblia aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Eso que pasaste el día de ayer, Yubé, que me contentó cuando te vi. Eso que pasaste ayer, fue ayer. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy es una nueva temporada para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Quiero recordar aquí a un hombre que ya mencioné. Hablemos un poco de Job. En Job 1 dice, es tan tremendo la vida de este hombre, esta historia conmovedora, porque dice que este es un hombre recto, intachable, y aún así pasó un proceso. Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su herencia, escuche bien, su herencia era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ya que no saben qué. ¿Cuántos aquí han leído la historia de Job? Y el que no la ha leído, déjame decirle que este hombre tenía todas estas riquezas. Pero llegó un punto en su vida, un punto de quiebra en su vida, que lo perdió todo. Se quedó solamente con su esposa. Perdió el dinero, perdió sus hijos, perdió el ganado, perdió casa, perdió absolutamente todo. Pero tuvo que pasar por este proceso para hacerle entender a Satanás que aún perdiéndolo todo, él no iba a negar a Dios. Él no iba a desistir de lo que había creído. Que hubo un momento que su esposa le dijo, hombre, maldice a tu Dios y termínate de morir. ¿Y sabe qué le respondió este hombre? Le dijo, solamente lo bueno vamos a recibir de Dios. No, porque él sabía que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Había algo más. Había muchísimo más. Leyendo la escritura me sorprende. En Job 42:10 dice, a causa de este proceso, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos,
y aumentando al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron y todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas más. Por eso es que el proceso en tu vida. Quizás lo que Dios necesita es que ores por tus amigos, que ores por tu familia. Porque ¿saben cómo yo he aprendido a conocer a Dios? Yo quiero que alguien de ustedes me pregunte por cómo. ¿Saben cómo yo he conocido más a Dios? En los procesos. En los procesos. Cuando me he sentido solo. Cuando me he sentido traicionado. Cuando me he sentido que no puedo más. En medio de la aflicción es donde más he conocido a Dios. Elías quería conocer a Dios, pero en la cueva hubo terremoto, hubo tormenta, hubo de todo. Y él salía: Jehová, ¿estás ahí? Y no estaba Jehová, porque él conocía a Dios en el poder, en la unción, en los milagros. Pero dice la Biblia que llegó un viento apacible, un silbido, y ahí era donde estaba Dios. Porque a veces Dios necesita es que tú estés en intimidad con Él. Y Él permite la soledad para que tú tengas un cara a cara con Dios. Para que tú tengas un cara a cara con Dios. Han habido momentos en donde yo he querido soltar todo. Porque es difícil. Nadie dijo que sería fácil. Para mí es difícil, es complicado estar aquí parado. Porque, como yo siempre lo digo, los pastores llevan una carga. Una carga muy fuerte. Yo no digo que usted no tenga carga. Sí, ustedes tienen carga. Pero la diferencia de los pastores es que los pastores todo el tiempo, yo he tratado de no ser así porque me he puesto en los zapatos de los pastores. Pero ¿qué pasa? Que todo es: pastor, ore por mí. Pastor, ore por mi hijo. Pastor, ore por mi hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ellos también tienen problemas. Los pastores también tienen problemas. Así como nosotros. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Si usted quiere un cambio en su vida, usted es el responsable, no los pastores. Los pastores simplemente son una guía. Nosotros somos una guía. Pero usted es el que tiene la decisión hoy. El que tiene que tomar la decisión es usted el día de hoy. No el pastor. Porque el pastor el día de mañana, cada uno de nosotros partiremos y usted se va a quedar aquí en la tierra. Entonces, si los pastores parten con Dios, ¿nos vamos a alejar de la iglesia? No. No podemos. No podemos. Un vil ejemplo. Disculpe que los tome a ustedes de ejemplo. Los pastores David Cata estaban pasando por un proceso de parte de Dios. Estaban siendo tensados para atrás. Y nosotros seguimos aquí. Nosotros seguimos aquí. Quizás yo no soy mucho de hablar con los pastores aquí. No, pero en mi intimidad, en mi trabajo, siempre meditaba del varón. ¿Qué estará haciendo el pastor David? Porque en ese proceso, y yo le pedí perdón el sábado pasado, en ese proceso yo no le mandé mensaje ni le escribí. Porque a veces he entendido que un mensaje tampoco hace nada. Es un tú y yo con Dios. Es un cara a cara con Dios. Es un cara a cara con Dios. Dijo Job: Dios te había vivido, mas ahora mis ojos te ven. Y en los procesos es donde usted ve a Dios. Como decía el pastor temprano, ¿cómo vamos a hablar de un Dios de prosperidad si no hemos pasado por crisis económica? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios de restauración si no hemos pasado por una ruptura, una aflicción en nuestra vida? No podemos. No podemos. Y hoy lo que yo hablo y predico es porque yo lo he vivido. Y a mí me da temor predicar a veces.
A veces cuando yo predico, a mí me da temor. ¿Por qué? Porque puedo contar de los procesos que yo he vivido, pero cuando digo una palabra que no he vivido, yo sé que al salir de esa puerta Dios me va a proveer. Dios me va a probar, claro. Porque Él va a decir, ajá, tú estás diciendo esta palabra, vamos a ver si en realidad la va a hacer de parte tuya. La va a hacer carne. Y eso pasa. Por eso abrir la boca con ligereza es difícil, es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Amén. Quiero hablar sobre la vida de una mujer. Sobre una vida que llevaba una vida muy difícil, muy fuerte. Una mujer prostituta. Que antes en la antigüedad, a estas mujeres de la vida alegre, cuando las conseguían en un acto sexual, las mataban a piedra. Gloria a Dios. En Juan capítulo 8, verso 1 dice: esta mujer fue encontrada en adulterio. Y vienen los fariseos, los escribas, y la llevan ante Jesús para ver cómo iba a actuar Jesús y qué iba a decir Él sobre esta mujer. Yo me imagino que esta mujer, cuando fue encontrada, dijo: ya, lo perdí todo. Hasta hoy llegué yo. Pero había algo en lo espiritual preparado para esta mujer. Y era la salvación y la vida eterna. Dice Juan 8:1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Gloria a Dios. Yo me imagino que esta mujer sintió mucho temor, mucho miedo, pavor, diría yo, que sintió cuando fue encontrada. Pero cuando la llevan ante Jesús, Jesús empezó a escribir en la tierra. Lo que Dios revelaba a mi vida, cuando yo leí este pasaje, ¿verdad? La primera vez que leí este pasaje era que Jesús estaba escribiendo en el polvo el pecado de esta mujer. Porque si usted escribe en la arena, si usted escribe cualquier cosa en la arena, viene un viento y borra lo que usted escribió. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Lo que Dios ministraba a mi corazón, lo que Dios me revelaba, de que estaba escribiendo en el polvo para que su pecado fuera borrado. Para que su pecado fuera borrado. ¿Y sabe qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y a que no adivinan qué aconteció. Nadie soltó la piedra. Nadie tiró la piedra, porque en su conciencia habían adulterado también. ¿Cómo fue encontrada en adulterio esta mujer? Porque ellos la estaban observando. Estaban cometiendo un pecado también. Estaban en el lugar donde estaba la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer, porque dice la palabra, la escritura, que estos hombres empezaron a soltar las piedras al piso, cada uno, desde el más joven hasta el más anciano. Y le dice: mujer, ¿quién te condenó? Ni yo mismo te he condenado. Vete y no peques más. Porque mientras ella veía una derrota, Jesús le estaba dando la victoria, porque para ella nada estaba perdido. Nada estaba perdido para ella. Entonces no te cuestiones más por lo que hiciste en el pasado. No te cuestiones más, no todo está perdido. No todo está perdido. Sigue avanzando, sigue confiando en el Señor. Amén. Es tan tremendo también que, pastor, ¿cómo se sentiría usted si nos la pasamos para arriba y para abajo nosotros todos los días y llega un punto en el cual yo te digo: él no es mi pastor? ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Y yo, mi remordimiento de conciencia también estaría por el piso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque uno de los discípulos negó al Señor.
Pedro negó al Señor. Yo me imagino que cuando Pedro niega al Señor, este hombre se puso triste, obviamente, arrepentidísimo, porque él pensaba que no, ya, me voy con el adversario, no tengo perdón, diría él. Esto no lo dice la Escritura, sino que a veces tenemos que usar la imaginación, porque dice la Biblia que hay muchas cosas que no están registradas. Hay muchas cosas que no están registradas. Pero yo me imagino que Pedro, dice la Biblia, Joel, ponme un momentico, porfa, Mateo 26:74. Por favor. Este hombre cuando niega a Jesús, yo me imagino que se puso, negué al Maestro. ¿Ustedes se imaginan negar a Jesús? ¿Cuántos se imaginan aquí negando a Jesús? Son mentirosos todos ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces con actitudes y acciones negamos a Jesús. A veces con actitudes negamos a Jesús. Pero hay algo que se llama arrepentimiento y misericordia de parte de Dios. Y este hombre encontró misericordia. Dice Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Siguiente, por favor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cantara el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y dice que fue para donde los hermanos llorando amargamente. ¿Y sabe cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? De que Judas se condenó él mismo. Era parte obviamente del plan. Era parte del plan, claro, del plan divino. Pero yo creo que si Judas hubiese corrido ante sus hermanos, si hubiese refugiado, hubiese encontrado también el perdón. Amén. Esa es la gran diferencia de Pedro y de Judas. Que Pedro fue donde sus hermanos en Cristo. Encontró el perdón de Dios. Y es tan tremendo que después que él niega al Señor, después que él niega al Maestro, porque Pedro fue uno de los discípulos más violentos. ¿Violento en qué sentido? En que fue atrevido también. Fue el único que salió de la barca, caminó sobre las aguas. También fue el único que andaba armado con el Maestro. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pedro, la gente salía a la calle solamente para que la sombra lo sanara. Quizás Pedro en un momento dijo: yo lo perdí todo, pero por otro lado Dios estaba diciendo: nada está perdido, Pedro. Nada está perdido, David. Nada está perdido, Nivaldo. Nada está perdido, Catalina. Nada está perdido, Diego, Alfredo. Nada está perdido, mi hermana Daniela. Nada está perdido. Esa batalla que tú piensas que estás perdiendo, déjame decirte que la estás ganando. Nosotros tenemos un dicho, no sé si aquí lo usan: para atrás ni para agarrar impulso. Pero en Cristo es diferente. En Cristo necesita ser tensado como una flecha. En Cristo necesita ser tensado como una flecha para llegar al blanco. Y el blanco es cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Ese es el blanco. Dile al Señor en esta noche: Dios mío, en cada proceso que tú me introduzcas, porque hay procesos donde Dios nos mete y hay procesos donde nosotros mismos nos metemos. Donde nosotros mismos nos metemos es más difícil salir que en el proceso donde Dios nos mete. Yo prefiero introducirme en el proceso que Dios me mete. ¿Por qué? Porque ahí mismo voy a encontrar la salida. Dios me va a dar la salida de ese proceso. Pero en el proceso, dile al Señor: ayúdame a conocerte cada día más. Porque ese proceso te va a ayudar a testificar la grandeza de Dios. El proceso te ayuda a testificar la grandeza de Dios. Ahí donde tú dices: realmente Dios estaba metido en el asunto. Realmente Dios estaba metido en el asunto. Realmente Dios estaba metido en el asunto, pastor. Porque déjeme decirle que el proceso que usted pasó hace unos días atrás, otra persona común y corriente, yo creo que no hubiese aguantado. Yo creo que no hubiese resistido, pastor. Pero Dios está metido en el asunto. ¿Usted sabe por qué, pastor? Se lo digo con todo respeto.
Porque necesitaba descansar del trabajo. Amén. Necesitaba descanso. Yo en estos días me sentía súper colapsado del trabajo. Que yo dije, voy a agarrarme 3 días libres. Porque necesitamos descansar. Porque yo sé que ustedes como locales tienen también compromisos. Tienen también cosas que pagar. Tienen gastos. Pero creo que como extranjeros tenemos la presión todos los meses del alquiler y de los gastos, de los servicios. Y creo que tenemos que echarle un poquito más de ganas. Y obviamente a veces llega un punto que colapsamos. Decimos, Dios mío. En estos días yo decía, Dios mío, me quiero regresar para mi país. Yo le decía, Dios mío, me quiero regresar. Porque llega un punto que quizás no aguantamos y queremos soltar todo. Pero Dios es bueno, amén. 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 Gloria a Dios. Había otro hombre que me sorprende. Yo soy bastante bíblico. Por si no lo han notado, soy bastante bíblico. Me gusta siempre hacer referencia en la palabra para que ustedes entiendan y vean de que lo que yo hablo está escrito. Y lo basamos a nuestra vida personal. Había un hombre que por predicar el evangelio lo iban a matar a piedra. Este hombre se llama Esteban, un joven. Y por predicar el evangelio lo mataron a punta de piedra. Pero dice la Biblia en las Escrituras que este hombre, vamos a buscarlo por acá rapidito. Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas, el pueblo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vio la gloria de Dios y vio al Hijo del Hombre a la diestra, o sea, a Jesús. Y es tan tremendo que yo no lo había leído hasta donde dice el joven se llamaba Saulo, a donde lanzaron la piedra de Esteban. ¿Cuántos aquí conocen a Saulo? Saulo perseguía a los cristianos. Esto no estaba preparado. Saulo perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, tenía la potestad de decir, voy a aquella ciudad y el que esté predicando el evangelio, lo mato. Y hoy usted y yo tenemos hoy en día la libertad de que podemos hablar de Cristo. Hay en otros países que todavía existen estas normas y leyes creadas por el hombre. Pero llega un punto que este joven Saulo va camino a una ciudad que se llama Damasco. Y dice la Escritura que este hombre se le apareció el Señor. Dice que lo tumbó del caballo. El resplandor hizo que cayera del caballo y duró 3 días ciego. 3 días, los mismos 3 días que duró el Señor para ser resucitado. 3 días. Y dice que en esos 3 días pasó por un proceso. Dijo, ver, ya no voy a ver más. Digo yo, pensando yo aquí, diría Pablo, no, ya no voy a ver más, ya perdí la vista. Pero no todo estaba perdido porque había un plan de parte del Señor. Y me atrevo a decir que el 80% del Nuevo Testamento lo escribió este hombre, en la cual Dios transformó su vida en 3 días y le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y este hombre predicaba el evangelio y también predicó el evangelio con Pedro, en la cual también sanó muchos enfermos, sacó muchos demonios. ¿Pero por qué? Tuvo que pasar primero por un proceso de 3 días. Y a veces nosotros estamos metidos en el proceso un día y ya queremos soltar la toalla. Mismo Jesús pasó
40 días, 40 noches en el desierto, un proceso de 40 días. Y a veces nosotros por una semana ya lo damos todo por perdido. Y creo que aparte de decirle que no todo está perdido, creo que nuestra fe tiene que ser aumentada. Nuestra fe tiene que ser aumentada, claro. Porque a veces decimos, no, yo confío en Dios. Sí, pero en el medio de la prueba, cuando estás en la prueba, ahí lo niegas. ¿Sabes por qué lo niegas? Porque a veces quieres hacer tu propia voluntad en el proceso. A veces en el proceso quieres actuar con tu propia fuerza. Y por eso es que en el proceso te cansas y te quedas estancado en el proceso. Te quedas estancado en el proceso. Mira, tengo una persona muy cercana a mí que siempre se queja, siempre se anda quejando. Pero ¿qué pasa? Que yo a veces le digo, ¿y qué estás haciendo algo distinto? ¿Estás haciendo algo diferente? ¿Por qué no sales? Sal a caminar, sal a hacer algo, sal a distraerte. Pero es una persona que ya yo no puedo hacer más nada. Ya es el mismo Dios que tiene que, no sé, bajar del trono de la gracia a trabajar con esa persona. Y así a veces somos nosotros también. A veces nosotros estamos metidos en un proceso, pero no estamos haciendo nada distinto para salir de ese proceso. Amén. Gloria a Dios, amén. Y para ir cerrando, quiero hablar de una persona, obviamente el principal de todo lo creado en esta tierra. El principal autor de todas estas historias, que es Cristo Jesús. El autor de todo. Amén. Porque por Él, dice la Biblia, que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Amén. Entonces, usted fue creada por Él y para Él. Por Él y para Él. Por eso es que cuando usted ha tenido esas emociones de querer alejarse, o aquellos que se han querido alejar de la presencia de Dios, hay algo que los inquieta todos los días a ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya ustedes están marcados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Porque usted fue creado por Él. Voy a leer Mateo 27, del 29 en adelante. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y lo llevaron para la crucifixión. Wow, tremendo. Que muchos de los que actuaron, los que estuvieron en este escenario donde le pusieron una corona de espina al Señor, mientras ellos le ponían una corona de espina, Dios estaba coronando a su Hijo en el cielo con una corona de oro. Con una corona de oro. Mientras muchos veían la derrota, supuestamente que estaba cumpliendo una derrota, ¿verdad? Por otro lado, en la parte espiritual, estaba siendo galardonado, estaba siendo glorificado. Por eso usted tiene que ver siempre es la parte espiritual. No preguntarse el por qué, sino para qué. Dios mío, ¿para qué tú estás permitiendo esto? ¿Para qué tú estás permitiendo esto? Dice la Biblia que todo el proceso que pasó Jesús, Él no abrió su boca en ningún momento, simplemente obedeció. Obedeció. Y a veces nosotros empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a murmurar, empezamos a decirle tantas cosas a Dios. Pero es que el Señor tiene el control y el dominio de todas las cosas. ¿Qué vamos a pelear nosotros con Dios? Job quiso discutir con Dios. Quiso discutir con Dios. Y Dios le dijo: pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordené todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? Y hoy yo te pregunto, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo todas las cosas? ¿Por qué lo cuestionas? No todo está perdido. Mis hermanos, no todo está perdido. Hay algo más.
Porque déjeme decirle que si todo estuviera perdido, Dios no lo hubiese librado de la muerte a cada uno de ustedes. Porque yo creo que los que son más adultos, yo creo que un punto en su vida, ustedes han pasado por el borde de la muerte. Y Dios los ha salvado del borde de la muerte a cada uno de ustedes. Mira, yo pasé contando un testimonio rapidito, un susto. Llevé mi auto para Temuco a reparar. Fui con mi papá está ahí de testigo y el señor que lo vio todo. Pasé un susto que en plena vía venía un carro de frente hacia mí. Que si yo hubiese venido a alta velocidad, creo que no, la historia no la estuviera contando. Pero Dios permitió que yo esquivara ese auto. Y eso, muchas cosas más, porque parte de mi familia han conocido el Evangelio. Y yo me crié en un barrio allá en Venezuela, como le decimos nosotros, un barrio caliente, donde palpé obviamente lo que personas que andaban con armamento, tiroteos, que muchas veces salí corriendo hacia mi casa. Y Dios de eso me libró. Dios de eso me libró. Fui un día secuestrado con mi papá y mi esposa, llevando a mi esposa para su casa. Fui secuestrado. Estaba atrás del auto de mi papá con 3 tipos y los tipos con armas en las manos. Y yo, ¿sabe qué fue lo que yo hice? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Caí en cuenta y en shock fue cuando llegué a la casa. Porque los caballeros querían que lo lleváramos a un sitio, ¿verdad? Y nos secuestraron a nosotros. Bueno, a mi papá y a mí, mi esposa ya iba subiendo para su casa. Y resulta que acontece que Dios tenía algo preparado. En el trayecto siempre ponen una alcabala de policía. Esa noche la alcabala no estaba. Y donde teníamos que dejar a los caballeros era muy lejos de donde nos habían secuestrado. Y nos dejaron a mitad de camino. Y se fueron caminando. Dios tenía todo preparado. Dios tenía todo preparado. ¿Cómo yo predico de un Dios que salva si yo no pasaba por esto? Igual aquí en Temuco he tenido varios accidentes en moto. Y ningún hueso de mi cuerpo ha sido quebrado. Cuando hay muchos que se tropiezan y se parten un hueso de las piernas. Y ahí es donde se cumple la palabra. Se cumplió en Cristo Jesús. Como nosotros somos un Cristo pequeño, se cumple la palabra de nosotros, que ningún hueso quebrado de nuestro cuerpo, ni que ningún hueso de nuestro cuerpo será quebrado. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si Él hace todas las cosas posibles. Todas las cosas posibles. Para ir cerrando, voy a leer Hebreos 2:5 al 18. Dice: Cristo coronado de gloria y honor. Dice el 5, verso 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Los has hecho un poco inferior a los ángeles, los has coronado de gloria y honor. Usted hoy está siendo coronado de gloria y honor. Porque ustedes sabían que nosotros, para Dios, somos más importantes que hasta los ángeles. Usted y yo somos más importantes que hasta los ángeles. Para que usted entienda y sepa que usted es valioso, usted es valiosa. Amén. El verso 8 dice: al 7, usted ha sido coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Cuando la tierra fue creada, cuando pusieron al primer hombre, fue para que el hombre gobernara sobre la tierra. Si ustedes leen la historia de Adán, él fue el que le puso los nombres a los animales, que subsisten los nombres hasta el día de hoy. Pero a causa del pecado, obviamente Dios no permitió eso, pero Cristo vino a transformar eso, a redimirnos de lo que había hecho Adán. Y hoy usted tiene la autoridad y la potestad, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que Dios a usted le ha dado potestad para gobernar en la tierra. Por eso el enemigo se ha levantado en contra de usted. Pero déjeme decirle, recordarle, no todo está perdido. No todo está perdido. Dice: porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada
que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Usted tiene que pasar por el proceso. Váyase hoy. Proceso y no todo está perdido. 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 Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo quiero que hoy usted se ponga de pie y empiece a profetizar y a clamar. No todo está perdido. No todo está perdido. Mi hermano, no todo está perdido. No todo está perdido. Hay algo más allá. Hay algo más allá. Hay algo más allá. Dice la Biblia que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? La gloria postrera será mayor que la primera. Así como Job perdió todo, pero recuperó el doble de todo. Dios le dio el doble de todo. Por eso hoy usted está siendo tensado para atrás, porque usted es la flecha en la mano de Dios. Usted es la flecha en la mano de Dios. Usted es la flecha en la mano de Dios. Empieza a ministrar, adoradores. Empieza a ministrar, Usted es la flecha en la mano de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde tú estás. Cierra los ojos. No se distraiga con nada. Concéntrese en lo que Dios va a hacer esta noche en su vida. Concéntrese en lo que Dios hará esta noche en su vida. Órale a Dios por tu familia, por tus amigos. Órale. Dile: Señor, yo sé que viene una nueva temporada para mí. Señor, yo sé que viene una nueva temporada para mí, Señor. Yo sé que lo que has permitido que no tenga el día de hoy, yo sé que me devolverás con creces. Y no por beneficio, sino por amor. No por beneficio, sino por amor. Porque te salvó, porque permitió que te pasar por ese proceso, por esa prueba, para que el día de hoy estés aquí contando y glorificando al nombre de Dios. Hay muchos que quieren adorar y no pueden hablar. Hay muchos que quieren levantar la mano y no pueden porque les falta una extremidad. Y hoy usted tiene la extremidad completa. Hoy usted tiene su cuerpo completo, su cuerpo sano. Adórele al Señor, adore al Señor. Yo que usted levanto las manos, y le doy gloria a Dios al Señor. Yo siento usted levanto las manos y le doy gloria al Señor, gloria a papá, porque se merece todas las cosas. Gracias, Santo de Israel, en esta noche, Padre amado, Señor. Yo te oro, Dios mío. Te oro, Padre de la gloria, Señor, esta noche, papá. Te oro esta noche, Padre de la gloria, Señor amado, por todos los hermanos, Dios mío, Señor, por todo, Dios mío, lo que tú estás haciendo, papá, por lo que estás haciendo esta noche, Dios mío. Sé que estás edificando, Padre de la gloria, Señor amado. Sé que estás edificando, mi Rey de la gloria, Señor amado. Yo quiero que tu Espíritu Santo de Dios hoy empiece a tocar los corazones, Dios mío, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios hoy, Dios mío, empiece a transformar la vida de cada uno de ellos, Dios mío, Señor. Que cuando ellos veían, Dios mío, la batalla perdida, Dios mío, tú estabas preparando algo mayor para ellos, Dios mío, Señor. La batalla, Dios mío, que ellos veían perder, Dios mío, tú lo estabas glorificándote, Padre de la gloria, Señor amado. Porque no todo está perdido, Dios mío. No todo está perdido, Padre de la gloria, Señor amado. Tú, Dios mío, devolverás con creces todo lo que permitiste quitar en sus vidas, Padre amado, Señor. Hey, varón, yo no sé, Dios mío, Señor. Padre de la gloria, Señor, cierra tus ojos, varón, cierra tus ojos. Padre de la gloria, Señor amado, en esta noche, Dios mío. Dios de amor, Cristo sin igual, Dios de paz, eres Rey,
Cristo, grandioso Dios, Salvador, Dios de amor, Cristo sin igual, Dios de paz, eres Rey. Ministra Espíritu Santo de Dios, 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 Santo, 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 Padre de la gloria, Señor, gracias por la vida de este matrimonio, Padre de la gloria, Señor, gracias, Santo de Israel, Dios mío, sé que estás preparando una nueva temporada para ellos, Dios mío, Señor amado, sé que han pasado tribulaciones, sé que han pasado circunstancias negativas, porque Él dispuso de su corazón, papá. Él ha dispuesto su corazón, Dios mío, para conocer un poco más, papá. Que aunque no entienda las cosas, Dios mío, Él persiste, papá. Que aunque no entienda hoy, Dios mío, tú mañana le darás la revelación, Padre de la gloria, Señor amado. Gracias, Rey de gloria. Sigue tratando con su vida, papá. Sigue tratando con su corazón, Dios mío. Transforma, Dios mío, este corazón de piedra a un corazón de carne, Padre de la gloria. Un corazón que bombea sangre, Dios mío. Que el día de mañana, Dios mío, anhele predicar la buena nueva, Dios mío, que sea, Señor amado, su anhelo en su corazón, Padre de la gloria, porque Él ha visto, Dios mío, cómo tú has guardado de Él, Él ha visto transformaciones en su vida, Dios mío, Señor amado. Gracias, Santo de Israel, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria, Señor amado. Gracias por aquellos que nos visitan el día de hoy, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria. Bendice la vida de este hombre, Padre de la gloria, Señor amado. Tú conoces su corazón, tú conoces su pensamiento. Todo pensamiento cautivo lo llevamos a la obediencia en Cristo Jesús, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, Señor amado. Gracias, Rey de gloria, gracias, Rey de gloria. Gracias, Padre de la gloria, Señor amado, por esta noche tan especial que nos regalas, mi Rey amado. Gracias por esta noche que nos regalas, mi Rey. Gracias, Padre amado, Señor. Padre, hoy quiero orarte, Dios mío, Señor, por la vida de los pastores, Dios mío, para que ciñe sus lomos, Padre de la gloria, para que le dé la fuerza del búfalo que necesitan, Padre de la gloria, Señor amado. A los pastores, Dios mío, principales también, Dios mío, que han tenido trayectoria, Padre de la gloria, se han sentido cansados, agotados, pero sé que tú le das la fuerza a cada uno de ellos, Padre de la gloria. Gracias, Santo de Israel, Dios mío. Bendice la vida de sus hijos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Hoy te quiero ministrar, Dios mío, papá, gracias te doy, Dios mío. Hay una nueva temporada, muchachos, hay una nueva temporada. León de Judá que ha vencido ya. Aleluya, León de Judá que ha vencido ya. Aleluya, León de Judá que ha vencido ya. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya, León de Judá que ha vencido ya.